Bienvenidos amigos del reporte, estamos nuevamente en un bloque de entrevistas. Estamos con Jorge Jauregui, él es analista político, y vamos a hablar sobre la coyuntura nacional y lo que viene para las próximas elecciones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias, es un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación, sobre todo, Patricio. Gracias a ti. Una de las preguntas iniciales que tenemos es, eh, dado la presidencia, digamos, caduca de Pedro Castillo y el continuismo de Dina Boluarte, que también ha sido lamentable, ¿cómo luego de esto se reorganiza la izquierda? ¿No crees que va a haber un castigo de repente de parte de la población a este sector político? ¿O cómo es que podría reorganizarse, incluso en las narrativas y en propuestas en general? Bueno, en principio hay que decirle que la situación es complicada porque venimos de un proceso complejo en la política peruana que no se inicia en el periodo en el que fue elegido democráticamente el señor Castillo, sino que esto viene de atrás, ¿no? Esto empieza con mucha potencia a finales del 2014, ¿no? Pero se siente, digamos, de forma intensa también, sobre todo del 2016 en adelante, donde hay una mayoría parlamentaria aplastante, ¿no? Que termina con el quiebre de un gobierno democrática y constitucionalmente elegido como fue el gobierno del señor Kuczynski, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una suerte como de demolición del orden institucional que el Perú tuvo entre el 2001 y que ciertamente el 2021 va a tener como un momento, digamos, mucho más complicado, ¿no? A partir de ahí, porque esto termina con el cambio de régimen político que hemos experimentado a un régimen de tipo bicameral, ¿no? Pasamos de un sistema unicameral a un sistema bicameral sin argumentos coherentes de por qué pasar de un régimen a otro. Es un cambio, un régimen significa ya un cambio en el diseño institucional, ¿no? Claro. Y además sobre una consulta popular, ¿no? Un referéndum en el cual las personas expresaron una disposición no expresaron disposición favorable a cambiar el régimen. Entonces, es un proceso largo que se da en una gran, como decirlo, paradoja o contradicción, porque el Perú experimenta a partir de 2014 condiciones muy positivas para el desarrollo del país, ¿no? Para un desarrollo de sus capacidades productivas, ¿no? Que está asociado en buena cuenta, por ejemplo, a lo que implica, a todos los efectos que podría tener positivos que podría tener el puerto de Chancay, ¿no? Con una reubicación del país como un centro de comercio importante, ¿no? Cosa que perdimos hacia el siglo XIX y todo el siglo XX, se mantuvo esa lógica, pero que sí tuvimos del siglo XVIII hacia atrás, ¿no? Un centro importante, Lima era un centro importante de negocio. Entonces, el Perú atraviesa, de 2014 en adelante, este proceso que expande las posibilidades, que ahora nos ofrece una posibilidad de una gran franja de transformación que va desde más o menos Chimbote o de repente Lambayeque a Pisco, una enorme zona de transformación y que conecta además con actividades económicas que se pueden desarrollar al sur del país y que se integran a esa idea de un tren bioceánico y un puerto, digamos, no me quedo corto en decir, es espectacular todo lo que tiene, ¿no? Entonces, las posibilidades de que digamos, el desarrollo de la actividad empresarial, privada, la generación de empleo son enormes para el país. Es una ubicación única en el mundo, que le da al Perú enormes posibilidades. Sin embargo, la paradoja a ese proceso es que de 2014 en adelante empieza un proceso de demolición de la institucionalidad política. Claro. Y en buena cuenta a manos de los, en teoría, herederos políticos del régimen de los 90, ¿no? O sea, todo lo que implicó ese momento, ¿no? Y ciertamente esto es complicado, porque entonces se produce una demolición desde adentro y esto hace que la lógica de la política sea bastante compleja. De hecho, la candidatura del señor Castillo pudo prosperar en un contexto en el cual se había demolido otras candidaturas, ¿no? El caso del señor Vizcarra, por ejemplo, que está 3 veces inhabilitado, ¿no? Con lo cual, ciertamente esto muestra un patrón, ¿no? De cómo se bloquea la política, ¿no? Entonces, yo creo que si lo que se busca es lograr la consolidación, hoy estamos en un escenario muy complicado de una democracia liberal, es decir, una democracia liberal que implica una democracia que respeta unas libertades fundamentales de las personas, las libertades políticas, pero también las económicas y las libertades de pensamiento y tal. Requerimos ir generando una lógica de un marco de instituciones que permita esto.
En las condiciones en las que estamos hoy es complicado, porque se ha demolido ese orden institucional. No hay evidencia de que el bicameralismo vaya a funcionar mejor que el unicameralismo. Yo creo que la Constitución del 93 tenía serios problemas, los sigue teniendo de alguna forma, ¿no? Aspectos que son mejorables, ¿no? Pero lo que se ha hecho no es mejorar lo que estaba mal, sino de repente empeorar lo que ya estaba mal, ¿no? Que es la escasa capacidad de control que tiene la ciudadanía de modo general de la representación. Hay una muy escasa capacidad, ¿no? Entonces, y esto redunda en que hay evidentemente un descrédito, se aprecia un descrédito, hay una desconfianza ciudadana, ¿no? En los partidos, y más que en los partidos, que son figuras más bien elementos funcionales a la configuración de la representación, lo peor de todo es que tenemos una desconfianza, y eso se aprecia, ¿no? En la representación. Entonces, esto es una cosa, digamos, que lo que tenemos hoy es esto, pero, y no es un proceso que tenga que ver con la elección del señor Castillo o con el señor Castillo. Ciertamente el señor Castillo fue uno de los resultados de esa demolición, ¿no? Que fue elegido democráticamente y de forma legal y constitucional, pero ciertamente tuvo un liderazgo bastante opaco, ¿no? No ofreció propuestas concretas, incluso el electorado que le elige, que estaba un poco en la línea de poder digamos, apreciar algunos cambios, como puede ser de repente una reforma laboral, ¿no? Tenemos regímenes laborales que no son, digamos, que podrían afectar derechos fundamentales, por ejemplo, una remuneración adecuada y tal, ¿no? Tenemos un problema importante con la salud, ¿no? Y había que hacer una reforma de la salud pública para mejorarla, no para empeorarla. Hoy vemos un deterioro de la salud pública, y esto es parte de la democracia y los derechos humanos también, y no hubo ninguna respuesta. Entonces, no hubo una conducción, pero también es cierto de que es elegido en un contexto de una suerte como de golpe de Estado que empieza a configurarse en el periodo del señor Kuczynski, ¿no? Eh, que empieza con la delegación de confianza y en la cual se bloquea todas las propuestas que el Ejecutivo hizo, ¿no? Una cosa muy, muy Claro, interesante. Termina finalmente en la elección del señor Castillo, y el señor Castillo con una incapacidad notable de poder conducir el proceso. claro, hubo mucho hartazgo de parte de la población también con la política tradicional, ¿no? O sea, hemos visto también un cambio en la formación de partidos, ¿no? O sea, el partido tradicional con doctrina ya cada vez está desapareciendo. Aparecen partidos como vientre de alquiler, que responden más a intereses económicos y a grupos económicos que a finalmente un tema doctrinal. Y también vemos que en las internas de los propios partidos se vota igual de mal que lo que se vota en el electorado, digamos, ¿no? Eso por un lado, y también por otro lado, en el tema que menciona Castillo, ¿no cree que, o sea, si bien Castillo ha sido un hartazgo de toda esta crisis institucional que ciertamente lleva años, pero finalmente los problemas del ciudadano de a pie no han sido resueltos hace más de una década, ¿no? Seguimos teniendo realmente problemas de agua, problemas de salud, de educación, no hay carreteras. ¿Cómo ve ese aspecto? O sea, ¿quién realmente está en condiciones de poder llevar a cabo una reforma sustancial en su aspecto? Bueno, en realidad el problema ciertamente parte de eso, no hay una conducción ni hay un liderazgo en términos de dar respuestas, ¿no? Y esto, lamento decirle, Patricio, que no es un problema solo del Perú, ¿no? O sea, el Perú atraviesa un periodo en el que estamos claramente con un régimen híbrido, no es una democracia liberal lo que tenemos, ¿no? Tenemos un régimen híbrido porque hay, digamos, algunos aspectos que corresponden a una democracia representativa, que funciona, ¿no? Como por ejemplo el tener formalmente una separación de poderes, ¿no? Vamos a ver si hay un equilibrio real, ¿no? Pero esto lamentablemente es una dinámica que se va dando de modo global, ¿no? Por ejemplo, el caso más brutal de un aniquilamiento de una democracia que vive Estados Unidos, un país que siempre fue considerado un referente, ¿no? De democracia. Prácticas que son verdaderamente deleznables, ¿no? Algunos comparan incluso el ICE, esta policía migratoria estadounidense, con la Gestapo, ¿no? Y no les falta razón por la forma como está siendo financiada con un presupuesto exorbitante, ¿no? Que es mucho mayor que el presupuesto de defensa de países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Ya usted tendrá una idea y los que nos escuchan tendrán una idea. Y esto para aterrar a grupos de personas que son, además, digamos, es un grupo muy extenso, ¿no? Personas que incluso que habían obtenido la ciudadanía por naturalización, como
el posible candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York también estaría en ese marco, ¿no? De dudar siendo un ciudadano estadounidense, ¿no? Entonces, es muy complicado. El mundo globalmente está viviendo una suerte de giro, y lamentablemente no solo al autoritario. Estados Unidos se queda corto esto y se está girando más bien a lógicas totalitarias, ¿no? Comparar al ICE con la policía, con la Gestapo, ¿no? Son palabras mayores, pero un poco eso es lo que estamos viendo y no le falta razón a las personas que tienen esa duda. Y es global, donde hay crédito de los partidos, ¿no? Cada vez hay una lógica mucho más espectacular, ¿no? Espectacularidad de la política, ¿no? En el sentido de hacer de la de la política, disculpe, un espectáculo, ¿no? Claro, como un circo, ¿no? Se ha vuelto una especie de circo, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, el uso de las redes sociales, en fin. Y nos olvidamos de que la política es, bajo cualquier punto de vista clásico o contemporáneo, el régimen razonable, o mejor dicho, la práctica a través de la cual se puede construir un régimen razonable de acuerdo a una exposición de ideas, solucionar los problemas. Claro. Entonces, esto, si nos vamos incluso a Aristóteles, ¿no? Una cosa muy clásica, un punto tal vez sí, de partida para teorizar sobre la política, ya teníamos claro eso. Entonces, parece que esto es global, o por lo menos cuando digo global me refiero al mundo occidental, porque hay diferentes órdenes civilizatorios marcados, ¿no? Pero en el mundo occidental hay un declive, pero en el Perú tenemos nuestra forma particular de deterioro de la democracia, y que tiene que ver también con este rasgo común de una suerte de política del espectáculo. El acercamiento de personas del espectáculo a la política es un riesgo, ¿no? Riesgos ya vistos de qué dimensión, en el caso estadounidense con el señor Trump, que fue una candidatura básicamente de Fox y de redes sociales, el caso del señor Milley, que es una candidatura construida desde el TikTok, ¿no? O el caso del señor Zelensky, un actor, un cómico, ¿no? Que llegó a gobernar un país en el cual se coló un ciertamente fuerte espíritu neofascista, ¿no? El mismo, el mismo Bukele también es una persona que tiene mucho arraigo en redes sociales, ¿no? Y que ha tenido fuerza por ahí. Correcto, y que es claramente un ejemplo de lo que no se debe hacer si queremos lograr una democracia, ¿no? Ahora, pero usted cree, ahí de repente yo puedo discrepar un poco, en el tema, por ejemplo, o sea, si los medios como tal han cambiado, ajustarse finalmente a las nuevas herramientas, y como no hay herramientas, o sea, el medio cambia, pero también cambia definitivamente el mensaje, dado que el medio también de alguna forma moldea el mensaje, ¿no? Pero si es que finalmente es el mundo al cual vamos, de repente, hasta cierto punto, negarse a que esa va a ser la forma nueva de hacer política sería un poco como en la antigüedad negarse a que evolucionara pues, la imprenta o los ferrocarriles, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con usted, o sea, lo que usted dice es totalmente cierto, o sea, lo que hay que hacer es no vaciar de contenido lo que es la política. O sea, si la política y los políticos pueden utilizar las redes sociales para proponer programas, para proponer propuestas, para acercarse a las personas, es correcto. Pero si solamente es el espectáculo de, no sé, de mostrarse permanentemente o de repente de exacerbar los odios, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque un poco ahora hay un profesor muy interesante, Enzo Traverso, Enzo Traverso es un profesor italiano, pero que enseña en la Academia Estadounidense, y habla de un fenómeno que se conoce como el posfascismo, que le da al fascismo la categoría de un fenómeno transhistórico, o sea, no solamente el histórico, que es el de la década del 20, y es un fenómeno europeo, occidental, que surge en Italia, tiene que ver con el partido fascista, ¿no? Sino como un fenómeno transhistórico porque se absorbe en el siglo XXI la invocación a la violencia como sistema, ¿no? Y entonces a esa forma de hacer política se le llama fascismo transhistórico, ¿no? Entonces, si se utiliza la red para esos fines, entonces no tiene sentido. Se vacía de contenido la democracia, que es ese régimen razonable, que hay un discurso muy interesante en John Rawls, un destacado profesor estadounidense, ¿no? Sobre que la democracia es ese régimen que respeta las diferentes ideas para ponernos de acuerdo. Pero eso requiere unas condiciones razonables, ¿no? Unas doctrinas que sean permeables a discutir y a buscar el otro punto de vista. Esto Claro. requiere unas condiciones de paz, ¿no? Pero si desde la política o desde las redes, haciendo política, se dispara odio para atacar personas, para atacar periodistas, para atacar, en fin, ¿no? Claro, Como
autoridades electorales, ¿no? Entonces ahí sí estamos en una dinámica que es nociva para la democracia, entendiendo la democracia como, como un sistema de inclusión de personas, de lograr puntos de vista razonables y de respetar libertades fundamentales, derechos fundamentales, ¿no? En ese concepto. Claro, uno de los problemas que la democracia también enfrenta, creo que a lo largo de la historia, ha sido siempre la posibilidad de representación, ¿no? Porque finalmente eh, o sea, no necesariamente, por un lado, la mayoría puede estar correcta, a veces pasa, a veces no, y a veces incluso en democracias representativas, los parlamentarios que representan tampoco necesariamente representan porque entran al poder y al cabo de 3 semanas cambian el discurso, ¿no? ¿Cómo, o sea, es finalmente el fin de la política la democracia o es de repente un mecanismo y un medio para algo de repente distinto, como puede ser el bienestar, el crecimiento? O sea, esa es una pregunta que te haría, ¿no? ¿La democracia como medio o la democracia como fin en sí mismo? Creo que la democracia es un medio, ¿no? Porque la democracia es el medio para lograr el objetivo que es la convivencia de las personas de forma razonable. El objetivo es que las personas vivan mejor, que las Claro, personas vivan en mejores condiciones, ¿no? Entonces la democracia es un medio, porque todos entendemos la democracia como la forma más razonable de vivir, en el que todos los puntos de vista van a buscar un consenso. claro, Ahora, entonces, es un medio en la medida en la que el objetivo es la persona. Lo que es el fin, siempre es la persona. Lograr que la persona sea más plenamente humana. Lograr que la persona sea más plenamente realizada como persona humana. Pero ese logro, y esto es volver al discurso de Rawls o de Michels, otro pensador muy interesante, me refiero a Michael Michels, ¿no? Perdón, a Michael Sanders, perdón el error, ¿no? Michael Sanders. Volver al sentido de la persona. Para eso se requiere una estructura social justa, porque claro, las personas no logran la plenitud si no tienen casa, si no tienen qué comer, si no tienen salud y educación, ¿no? O sea, claro. hay condiciones básicas. Entonces, y esto es un poco el reconocimiento de unas libertades fundamentales que están en el texto constitucional. Ahora, ¿cómo logramos que esas libertades fundamentales, que son características de la persona, se trasladen a un espectro de realidad, no fáctica? Para eso requerimos conducción política, liderazgos. Y es como usted lo plantea. Entonces, creo que no estamos realmente en condiciones de decir que es el fin de la democracia lo que vivimos. Lo que sí vemos, porque mientras hayan seres humanos que crean en una sociedad justa, digamos, respetuosa de la dignidad de las personas, hay la posibilidad de construir democracia. Lo que sí parece es que vivimos un momento muy complejo porque las democracias están situadas, o el logro del desarrollo de la democracia está situada dentro de un contexto, que es el contexto del sistema internacional. Y hoy sí estamos aconteciendo un momento de cambio en el sistema internacional. Es Claro, decir, por primera vez en los últimos 200 años aparece una potencia no occidental que resulta ser mucho más potente que las potencias occidentales, si usted claro, me permite el uso tan particular de la palabra potencia y potente, ¿no? Es mucho más potente que China, o sea, una capacidad de inversión, una capacidad de estabilidad, un respeto al orden, al derecho internacional. No es un país que tenga prácticas de invadir países, por lo menos en los últimos 40 años no ha estado en guerra con ningún país, ¿no? Entonces esto implica un respeto al derecho internacional, ¿no? Entonces aparecen otros actores, ¿no? El caso de otras potencias importantes, como pueden ser India, Rusia, indiscutiblemente un país tecnológicamente muy adelantado, ¿no? Y estos países con grandes reservas, ¿no? De capital, de efectivo. O sea, China tiene la mayor cantidad de reserva de cash, lo que le permite una capacidad de inversión enorme. Entonces, hoy estamos en un giro que esto afecta a las democracias. Entonces, las democracias occidentales han tenido giros que tienen que ver con esta lógica muy conflictiva de nuestro tiempo, ¿no? En la que claramente ya estamos girando a un mundo multipolar. Y podemos hablar que la democracia es no solamente libertades civiles y políticas, sino también libertades económicas y sociales, porque en buena cuenta es el discurso de las potencias emergentes, ¿no? Entonces, esto hace que haya una suerte de gran conflictividad a nivel global, pero que sobre todo la vemos en Occidente, porque lo que vemos de otras latitudes es un poco más estable la cosa, ¿no?
No sé si miramos Japón o si miramos, no es el caso de Corea del Sur, ha estado un poco complicada, pero si miramos China, ¿no? O la misma Rusia en guerra, se notan mucho más estables y claras en objetivos y además coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero lo que vamos viendo complicado es en Occidente, ¿no? Claro. Y hablamos del Occidente desarrollado, o sea, Europa Occidental y Estados Unidos. Una situación muy complicada, y esto se irradia, ¿no? Porque hay vasos comunicantes entre los sistemas de los países y el sistema de poder global, ¿no? Si siente en crisis el sistema de poder global, esto impacta y tenemos un poco las dificultades que vemos hoy. Ahora, los grandes organismos supranacionales, digamos, no han también sido parte del debilitamiento de Occidente, porque muchas veces han irrumpido en ciertas soberanías nacionales y a veces también se ha tejido ciertos, digamos, discursos que han tenido cierta hegemonía, que de repente también a la larga, o sea, en una perspectiva, digamos, de un ciudadano, por ejemplo, eh, yo sé a quién voto en mi país, a los parlamentarios que tengo, pero los organismos a los cuales el país está de alguna forma amarrado, yo no sé quiénes son y tampoco los voté. Entonces, ¿por qué al final tendrían que la soberanía del país estar más sujeta a lo que se dice, digamos, en organismos supranacionales en los cuales hay acuerdos previos, claro, pero hasta qué punto es más legítimo que de repente un referéndum se acabe en un país? Correcto, sí, es un tema importante. Esto tiene que ver con el sistema internacional creado en el mundo de la posguerra. Es decir, tras el desastre de apreciar un holocausto como el que se vio en la Segunda Guerra Mundial, y entonces se pensó en un sistema internacional que evite llegar a una barbarie como esa, ¿no? Claro, como la nación Creo, es exacto, ¿no? Como lo que pasó en Auschwitz, Alemania, claro, ¿no? Pero que lamentablemente lo estamos viendo ahora en Gaza, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? claro, Entonces, sí, el tema es, se creó un conjunto de organizaciones internacionales que nos permitirían, en el mejor de los casos, entonces, evitar un desastre como el que fue la Segunda Guerra Mundial, una horrenda matanza, ¿no? Y además una forma de reducir la dignidad humana a cero, como la que fue el campo de concentración, pero también fue el estallido de una bomba nuclear en un país derrotado, como fue Japón, o sea, hubo un conjunto de elementos. No todo se corrigió, pero la idea de crear un organismos internacionales tenía que ver con eso. Y esto permitía el desarrollo de un sistema internacional para la defensa de las libertades fundamentales, que en castellano llamamos derechos fundamentales. Entonces, hasta ahí resulta muy coherente. El problema es cuánta debilidad tienen los organismos internacionales para controlar al poder real, ¿no? Hay un profesor, es un liberal muy interesante, como el profesor Sheldon Wallen, que dice, el problema es que pensamos que el poder solo es el poder público, pero el poder es más bien multidimensional, multidireccional, como también lo piensa Foucault, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuánto poder tiene una corporación financiera, un fondo de inversión global? ¿Cuánto poder tiene esto respecto al poder de un Estado? Es mucho más, es una gran concentración de poder, ¿no? Una gran corporación farmacéutica, por ejemplo, tiene mucho poder. Entonces, y estos pagan campañas electorales, entonces se produce la lógica que vemos, ¿no? Una desvirtuación de la democracia y la transformación de la política en espectáculo, porque detrás hay mucha capacidad económica, ¿no? El alineamiento de los titulares a veces, ¿no? Para generar determinadas formas de percibir las cosas, porque hace la diferencia decir que en determinado lugar hay un genocidio a decir que hay una guerra, pues, ¿no? Hace la diferencia decir que en algún lugar hay un giro totalitario, a decir que hay políticas que son cuestionables, ¿no? Y esto se puede hacer. Entonces, esto creo que es importante, ¿no? La idea de tener un sistema internacional que evite las guerras, que evite los conflictos, es una idea absolutamente razonable. Un sistema internacional de garantía de derechos fundamentales o de libertades fundamentales, yo creo que es muy necesario e importante. Pero el asunto es en qué medida tienen realmente potencia, poder, para frenar a la embestida del poder real, del poder fáctico. Ahí hay una dificultad. No se logró, con todo y el sistema internacional, frenar prácticas brutales como la que pasó en Irak o la que pasó en Kosovo, ¿no? Y esto no es de hoy, esto es de la década de los 90 y de principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, además también el hay un tema del incentivo humano y del interés propio, ¿no? O sea, si bien o sea, el Estado finalmente es un conjunto de personas y que tiene sus propios intereses,
pero los organismos supranacionales, si es que nosotros también dudamos de alguna forma de aquellos que están en el Estado, puesto que son humanos y siguen sus propios intereses, tendríamos que tener la misma duda sobre aquellos que están supuestamente liderando la paz entre los estados, porque también siguen siendo humanos. Correcto, sí, hay una, digamos, situación ahí bastante compleja, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que las personas, no qué posibilidad, todas las personas tenemos un sesgo, todas las personas tenemos una forma de percibir las cosas, ¿no? O sea, una perspectiva, diría Nietzsche, y eso es absolutamente lógico. Pero para eso creo que es importante distinguir entre aquellos estamentos que van a procurar establecer una suerte de barrera o límite básico para garantizar la protección de las libertades fundamentales, la dignidad humana, ¿no? De aquellas como pueden ser los entes económicos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en realidad han estado más vinculados al decaimiento económico de muchos países, ¿no? El incremento del endeudamiento y tal, que Claro, verdaderamente la garantía de que las personas alcancen un empleo adecuado, ¿no? Y el derecho al desarrollo. Los seres humanos, las personas, cuando creemos en la democracia, y cuando creemos en la democracia liberal, creemos que las personas tienen y tenemos un derecho a vivir plenamente. Para eso se requiere el desarrollo humano, que parte de eso es el desarrollo económico, el crecimiento económico, es parte. Pero siempre pensando, como usted mencionaba hace un momento, no en que lo instrumental es el fin, porque siempre en democracia, creo yo, el fin es el ser humano, el fin son las personas, el respeto a las personas, ¿no? Entonces yo tendría esa mirada y yo creo que sí hay argumento para ver un poco la debilidad. Hay también que reconocer que buena parte de los organismos, digamos, internacionales, ¿no? El caso, por ejemplo, de los relatores de derechos humanos, han hecho una labor potente. En el caso de lo que está sucediendo ahora en Gaza, que es una situación verdaderamente, digamos, es impresionante, ¿no? El nivel de violencia que ha sido descrito por la relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos como un genocidio, una práctica genocida, ¿no? Entonces, da cuenta de que no podemos medir a todos con la misma regla, ¿no? Hay algunos actores que han tratado de hacer la pelea para que se respete la idea fundante del sistema internacional, ¿no? claro. De proteger la dignidad de las personas, ¿no? Y los pueblos a ser soberanos, a vivir sin injerencias que les sometan, ¿no? Pero hay otros que me habían hecho un poco, han transitado un camino a la inversa y han generado mecanismos verdaderamente opresivos, ¿no? El endeudamiento es una razón muy importante del subdesarrollo, ¿no? Son elementos interesantes, ¿no? Ahora una pregunta, un poco de repente más teórica ya para ir finalizando. Eh, el concepto un poco de la política, por ciertos autores, puede ser el de amigo-enemigo, ¿no? Que incluso hasta Chantal Mouffe lo toma, a pesar de que no sea, digamos, similar en creencias con Carl Schmitt. ¿Cómo Parece. usted, cómo usted ve la idea de que, claro, en la política finalmente no hay espacios vacíos de poder y siempre hay el amigo y el enemigo y se turnan las hegemonías? ¿No es una cuestión también cíclica estas vueltas y venidas en de repente momentos de más democracia y de menor democracia? Incluso de repente en la época del Imperio Romano no había las repúblicas, incluso había el concepto de dictador. ¿Cómo ves tú esto, o sea, en un punto más analítico, ¿no? El punto cíclico de la política? Porque hay un venir y volver, o hay solamente un venir y ya un olvido total de que se pueda retomar lo que se vivió antes. Correcto, sí. Digamos que el pensamiento de Gary Schmidt es un pensamiento muy complejo. Y ciertamente tengo la opinión particular de que es el mejor examen, la mejor evaluación que se hace del constitucionalismo liberal, lo hace Gary Schmidt, ¿no? Y entonces apunta a que hay momentos de quiebre. Entonces, lo que estábamos diciendo es que debemos procurar un régimen razonable, pero sí es cierto de que la política también implica la posibilidad de tomar posición respecto de algo, y que las personas tomamos posición respecto de lo que pensamos, y por eso es que la conquista del poder implica la definición de amigo-enemigo, ¿no? ¿Cuál es el concepto con el que nos quedamos y contra cuál contendemos, ¿no? Pero lo que está diciendo Gary Schmidt no es que o hay un enemigo al cual hay que odiar, ¿no? Describe que el enemigo puede ser una persona con la que compartimos aspectos muy diversos, en personas con las que practicamos
deporte, digamos, ¿no? Practicamos deportes, tenemos coincidencia en otros aspectos, pero en el ámbito público tenemos diferencias. Entonces, no es un odio. Incluso puede variar, ¿no? Porque el amigo puede ser amigo, pero mañana puede ser enemigo. Ah, ya, eso es otro concepto, ¿no? Pero al punto que iba, ¿no? Es al hecho de que, entonces es una toma de posiciones, ¿no? Y esto es también la política. Ahora, establecer con la conquista del poder público la relación amigo-enemigo no implica desaparecer a los otros, ¿no? Sino implica cerrar. Por ejemplo, eh, el triunfo, por ejemplo, de un régimen tipo socialista, ¿no? O comunista implica un concepto claro. La relación amigo-enemigo es entre clases, la desaparición de la burguesía a manos de la clase obrera. Entonces ahí se define. Pero si en otra lógica lo que se busca más bien es garantizar el pluralismo, ¿no? Y cómo evitar que algún grupo tiranice a los demás. Entonces, el triunfo de los poseedores de esas ideas implica el establecimiento de esa lógica, y lo puede ver en el Perú. Entonces, un concepto no niega el otro, ¿no? Lo que está diciendo de la cantera liberal, personas como Rawls, es que esto es más razonable, ¿no? Lograr puntos de consenso, ¿no? Y siempre va a implicar tomar decisión a favor de una u otra posibilidad. Y entonces yo creo que eso hay que verlo de esa manera, ¿no? Yo diría eso, ¿no? En este punto, ¿no? Que usted me pregunta. Bueno, muchas gracias, Jorge Jauregui, por su tiempo, por las sabias palabras. Y bueno, amigos del reporte, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna últimas palabras para nuestro público, Jorge? Bueno, en principio, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es muy grato participar y quedo encantado para, si desea en algún momento, seguir conversando sobre estos temas que son, creo yo, interesantes, ¿no? Gracias nuevamente.